Me voy a dar una vuelta bastante larga para llegar a lo que me estoy dedicando actualmente, que es ocupar un poco el whole slide imaging o la digitalización de imágenes histológicas y su posible, o diga no posible, pero su relación con la inteligencia artificial actualmente, que es lo que está en boga y lo que más me gusta hacer actualmente. ¿Ya? Como les decía, cirujano dentista, magíster en informática médica, especialista en patología oral y maxilofacial, y estas dos bases que tengo yo de la informática médica y de la patología oral, yo siempre tuve ese nexo de combinar ambas situaciones. De hecho, yo quería ser patólogo antes de estudiar informática, donde conocí a Fabián, de hecho, y siempre quise darle esta vuelta de tuerca y ahí me encontré con bastantes herramientas para hacerlo. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver? Vamos a conversar un poco, como les decía, vamos a dar una vuelta bastante larga y reconocer o acordarnos que la definición del concepto de inteligencia artificial se acuña el año 1957. Finalmente son un grupo de matemáticos que llegan a este consenso de darle este nombre de un algoritmo y modelos matemáticos para procesar grandes cantidades de datos, tomar decisiones basadas en patrones y reglas establecidas. ¿Ya? Todavía no le dan esa concepción de que sea un reemplazo o sea un amigo o un símil de un humano. ¿Ya? Eso es lo interesante porque como que hace como ese choque, será como la guerra a las máquinas, un poco como ese choque, pero finalmente eso empieza a avanzar y obviamente ellos generan este concepto sin saber el alcance que llega a tener actualmente. Nosotros, imagínense estas personas que se juntaron en el 56, el año 1956, les explicamos qué es ChatGPT actualmente o cómo están funcionando las inteligencias artificiales generativas. Para ellos yo creo que sería algo, un concepto inimaginable y les aseguro que lo que nosotros pensamos actualmente en un par de años ni siquiera se nos hubiera ocurrido. ¿Ya? Entonces existe este concepto dentro de la inteligencia artificial del aprendizaje automático, que es básicamente el concepto de cómo va a aprender la inteligencia a partir de este punto. ¿Ya? Entonces yo me empiezo a preguntar, ya, ¿qué puedo hacer con esta inteligencia artificial actualmente? Manejar datos, minería de datos, alcanzar que actualmente una tabla de Excel te queda corta, ¿ya? Porque ya la cuantificación de datos son cientos de columnas, cientos de filas, y no puedo poner a una persona ahí a manejarlo, por lo cual mejor le digo a una máquina, que en este caso nuestra inteligencia artificial la maneje. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero saber cómo está ocurriendo esto. Y de hecho, a partir de esos datos yo puedo predecir cosas. ¿Ya? Y eso me ayuda a la toma de decisiones, ¿ya? Y al que uno te diga, ya hay una máquina detrás, pero la máquina le aseguro que se equivoca un poco menos o bastante menos que un humano, ¿ya? Y bueno, y ahí entra toda la parte creativa, porque después uno dice, ya, pero manejar datos, manejar imágenes, cosas, pero generar cosas, ¿ya? Y ahí yo creo que más de alguno cayó en este reel que estuvo de moda hace una semana de el canguro de contención emocional y que pensaban que era verdadero y después salió un par de días después y había sido un video generado por inteligencia artificial y conocí mucha gente que creyó que era verdad, ¿ya? Después salió uno como burlando de ese que era como la jirafa con tensión emocional, pero ya eso era más inverosímil, ¿ya? Obviamente eso nos va a dar a crear, básicamente ustedes les dan un prompt, una idea a estas inteligencias artificiales generativas y pueden incluso generar imágenes medias extrañas y yo le dije ahí que creara un coliseo romano con dientes, ¿ya? Y ahí lo que se le ocurra, ¿ya? Y ese es el tema, lo que se nos ocurra y hasta dónde que se nos puede llegar a ocurrir, ¿ya? Y el generar conocimiento nos va a hacer generar más conocimiento. Y eso es lo interesante. Entonces, entendiendo, volviendo a este concepto de la inteligencia artificial, las computadoras con la habilidad de razonar como humanos, por eso se le llama inteligencia artificial, algo que no tiene un contexto biológico, ¿ya? Aprende de los resultados y se va adaptando a los nuevos ambientes
interactúa con lo humano a través de un lenguaje natural, que es un poco de lo que Michael nos hablaba al final cuando estaba en los comentarios, de esta interacción que podríamos tener, o lo que comentaron ahí con Alexa, como conversar con esta inteligencia artificial y no solo por texto, porque finalmente Michael nos decía, el teclear nos va a desgastar, ¿ya? Resuelve problemas de una manera rápida y eficiente. Muchas veces yo hago clases, de repente también tengo auditorio y es como, ¿cuántos alumnos me caen en un auditorio? 140 asientos y los tengo que separar cada un espacio. Ya, le voy a preguntar mejor a ChatGPT y me dice, ya te caen 57 alumnos. Ya, perfecto. 57 alumnos voy a mandar a esa sala y a la otra voy a mandar al resto. Me facilita bastante la vida en ese sentido, ¿ya? Y después va a entrar este concepto que se desprende un poco o está englobado dentro del concepto de la inteligencia artificial, de cómo va a aprender esta inteligencia artificial, que es básicamente el aprendizaje máquina, o yo creo que lo han escuchado por ahí, el machine learning, que ya aquí ya van a aprender, pero sin explícitamente ser programados. Básicamente yo no le doy una etiqueta, no le digo qué tiene que hacer, yo le digo, mira, ¿sabes? Vamos a ver imágenes de paisajes. Y él va aprendiendo de los paisajes. No sabe si es un paisaje de otoño, de verano, con lluvia, sin lluvia, si está nublado, si está soleado. ¿Ya? Va a reconocer patrones entre los datos y va a hacer una predicción. ¿Ya? No sé, pues si yo le enseño sobre los paisajes del clima en Santiago durante el año 2024 y dime ahora cómo va a ser el año 2026. Y te va a decir, mira, en estas fechas va a estar más nublado, te va a predecir, te va a dar un modelo predictivo. Y recibe un conjunto de datos que van aprendiendo por sí mismos, porque se van interactuando entre ellos. Entonces, ya, el tema es este, datos. Finalmente, todo se resuelve a datos. Me faltan datos. Tengo datos, muchos datos, pocos datos, y que actualmente, generalmente, son pocos datos. Siempre nos quedamos cortos de datos y toda la conclusión de todas las charlas de inteligencia artificial va a ser, bueno, faltan datos, tenemos que generar datos, tenemos que hacer estos datos conversen entre ellos. Y a mí me gusta siempre esta imagen que siempre les pongo porque se equivoca. La inteligencia artificial se equivoca. ¿Cómo le hago que diferencie entre una toalla doblada y un perro Shar-Pei? O que me reconozca un chihuahua desde un muffin con arándano, o este perro que se me olvidó el nombre de la raza, pero que parece un pollo del Kentucky, ¿ya? Y ese es lo entretenido de datos. Si yo les doy más datos, en algún momento va a aprender y ya no se va a dejar de equivocar. Y ahí una de las formas que podría dejar de equivocarse es otra forma de hacer inteligencia artificial, o que es conocida el deep learning, que ya aquí ya lo que se busca es que estas redes funcionen como el cerebro, ¿ya? Estas interacciones como una red, por eso se llaman redes profundas o redes convolucionales, ¿ya? Se van adaptando. Esta va a aprender casi por sí sola un poco, uno le da ciertas características o uno le va a dar estas condiciones bajo las que yo quiero que funcione, ¿ya? Entonces, más datos tengas, más precisión entra. Ya clasificación de conjunto de datos, no encuentran las correlaciones, cómo se interactúan. Muchas veces cuando es análisis de datos, uno no ve cierta interacción entre, no sé, la columna Z y la doble Z, no ve esa interacción. Pero la inteligencia artificial te va a decir, oye, aquí hay un patrón bastante interesante que deberías tener en consideración, no sé, la edad del paciente versus una característica histológica precisa que se puede encontrar en el carcinoma oral de células escamosas, ¿ya? Acordarse que vamos a llegar a ese punto en algún momento, así que tranquilos. Y imitan la conectividad del cerebro humano, por eso les decía, estas redes, cómo se interactúan, estas básicamente como si fueran redes neuronales, ¿ya? A modo de resumen, lo que les comentaba recién, lo que engloba todo lo que es la inteligencia artificial, la machine learning y después el deep learning en mucho más en la profundidad, que básicamente esto funciona como por capa, ¿ya? Modo esquemático, entender cómo se relacionan, pero ahí yo les digo, estas redes, cómo se van interactuando entre ellas. Muchas veces como el pasar por estos puntos amarillos, que serían los nodos, va a hacer que yo vuelva hacia atrás, vuelva hacia adelante, pero ahí yo creo que han escuchado el concepto de la caja negra. Muchas veces, como les decía, esta situación del deep learning ocurre un poco autónoma, por lo cual yo le doy un input y veo la salida, pero ¿qué pasó entre medio para que la inteligencia artificial me terminara generando o reconociendo si era un perro o si era una toalla doblada?
¿Ya? Esa situación que pasa entre medio es lo que llamaríamos la caja negra y eso es interesante entender que la inteligencia artificial finalmente con el pasar y entregarle más datos y robustecerla con muchos más datos, cada vez se va a ver más autónoma en el tipo de decisiones o los modelos de predicción que yo quiera hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer con la inteligencia artificial hablando en general? ¿Ya? Industria, administración pública, ya, hartas cosas. Pero lo que me interesa es acá, la salud, ¿ya? Que ahí nos vamos a enfocar y lo que es interesante que podemos hacer, ¿ya? Entonces ya les he hablado un poco de la inteligencia artificial generativa y qué cosas yo podría hacer a nivel clínico, a nivel de la salud, en odontología. Bueno, les puedo ayudar de una inteligencia artificial que me puede ayudar a crear un sistema administrativo, que me ayude a generar registros clínicos electrónicos, hacer un seguimiento más acabado a mi paciente, que me haga recordatorios, que me diga, hoy tienes que citar a este paciente y tienes que hacer esto en la próxima cita, ya, ayudarme al tema de los diagnósticos clínicos. Y ahí es un tema bastante interesante revisar porque ya les hablaba de que el uso de imágenes o el reconocimiento de imágenes es algo que se utiliza bastante en la inteligencia artificial. Y algo que generamos harto nosotros son imágenes radiográficas, ¿ya? De hecho, si ustedes se ponen a hacer como una revisión de qué está pasando actualmente con, no sé, la inteligencia artificial y la odontología, lo que más van a encontrar, radiografías, reconocimiento de caries, ¿ya? Sistemas automatizados de creaciones de informes radiográficos. De hecho, ahí los especialistas en imagenología, los que la tienen más complicada en ese sentido de cómo innovar y no quedarse atrás y competir casi con la inteligencia artificial, porque finalmente les aseguro que no todos los centros tienen un imagenólogo o un especialista en imagenología trabajando con ellos. Pueden contratar servicios de inteligencia artificial que usted le entrega la imagen y le dice, mira, aquí tiene una caries dentitaria profunda, una penetrante, y recomendar tratamientos. Y eso es interesante. O también el nivel de transformación de esto en que pase a otra patología más severa. Ya, obviamente, como les decía, toda la inteligencia artificial, DeepSeek, Gemini, ChatGPT que nos podrían ayudar en este proceso. ¿Ya? Lo interesante es cómo yo voy a ocupar estos modelos de inteligencia artificial. Por eso es interesante entender cómo es el proceso de utilizar una inteligencia artificial y si la voy a aplicar en odontología y no propiamente tal una inteligencia artificial generativa. Por eso, ¿qué datos voy a ocupar? Voy a ocupar datos numéricos, voy a ocupar imágenes, voy a hacer que los numéricos conversen con la imagen, tendrá que ver también los datos clínicos que de hecho se pueden desarrollar o obtener desde la ficha clínica al paciente, por lo cual yo tengo para generar esta estructura de esta inteligencia artificial que yo podría tener estas aplicaciones en odontología, tengo que pasar primero por este modelo de entrenamiento con un número X que siempre uno se queda corto con los modelos de entrenamiento, después validar estos datos y después probar estos datos y cada vez más datos y me puedo quedar corto. Y ese es el tema, los datos, ¿ya? Y aquí yo les voy a contar ciertos modelos de que hay algunos que he ocupado, a otros que he interactuado con ellos, otros que lo he leído y me han parecido interesante comentárselos. Ya, detección de caries en imágenes intraorales. Este era a través de fotografía. Y aquí lo que hacían era cómo se podía detectar una imagen simplemente con una fotografía. Y obviamente aquí todos tenemos bases de conocimiento de cómo se puede llegar a ver una caries simplemente desde una caries incipiente, que es una mancha blanca, hasta ir avanzando a tener una cavidad ya extensa, de un color bastante característico que va de lo café a lo negro, y esto nos va a poder ayudar a determinar la sensibilidad y básicamente estos modelos de detección con imágenes intraorales son para finalmente en situaciones de dar como más velocidad a la evaluación del paciente. Es como yo saco 2 fotos, las meto a la máquina y te dice dónde hay caries. En cambio de estar evaluando diente por diente y te puede ayudar a optimizar los tiempos de atención de los pacientes. Ya les decía,
o ya le he adelantado un poco, que se puede ocupar en imagenología o los especialistas en imagenología. Caries, determinar caries. De hecho, con Fabián hicimos un experimento, una cosa de hacer segmentación de imágenes de caries en la Facultad de Odontología del Andrés Bello, y de hecho la idea era como después alimentar una inteligencia artificial y que nos ayudara a reconocer los patrones de caries o la prevalencia de tipos de caries específicos en los grupos de pacientes de la Facultad de Odontología, de la Clínica Odontológica de la Facultad de Odontología de la UNAP de República. ¿Ya? Y lo interesante es que nos ayuda a reconocer patrones, las profundidades, y de hecho ya teniendo esa categorización de saber dónde está, qué diente está afectado, qué profundidad está, yo podría inclusive decirle, oye, ¿y si me hacía el informe de pasadita? ¿Ya? Y eso va a facilitar, y eso es un diagnóstico asistido. Y obviamente, como les decía, aún se puede equivocar, pero le aseguro unos 5 o 7 años, que es como lo que más se investiga el uso en esta radiografía, ya no se va a equivocar tanto. Ya va a tener una precisión, le aseguro, cercana al 99%, y ahí el informe radiográfico no puede firmar ChatGPT, no puede firmar Gemini, el imagenólogo va a poner la firma y le va a facilitar bastante la vida. ¿Ya? Otro, determinar la enfermedad periodontal, ¿ya? Que también es como que yo pasaba la imagen, y lo interesante aquí es que me reconocía dónde estaba el diente que estaba enfermo o dónde estaba produciéndose la destrucción ósea, y determinar a partir de, obviamente, de las características solamente radiográficas. Estoy dejando de fuera todo lo que es clínico, pero solamente con los patrones radiográficos puedo determinar la profundidad o la reabsorción ósea marginal que tiene este paciente y determinar la severidad respecto a la totalidad, y decir, ya, tiene una periodontitis, no sé, severa, ¿ya? Y eso es lo interesante de estos juegos, de poder probarlo, ir jugando con esto. ¿Ya? Pero saliendo un poco más de lo que es radiografía, también hay proyectos más clínicos, cosas clínicas, desde ocupar simplemente revelador de placas, sacarle una foto y que la inteligencia artificial te diga, mira, aquí hay superficie afectada, y uno puede sacar un cálculo volumétrico de sacar cuánto es la superficie, y de ahí sacarte una precisión exacta. No, sabe que el paciente tiene un 80% de placa bacteriana blanda de poco tiempo, y según el patrón de color, este es más oscura, así que es de más tiempo, y determinar como los índices de higiene o qué intervención puedo determinar con este paciente, cuál es el alcance de poder hacer con esto. ¿Ya? Y me voy a mi área. Ya, lo otro también son patologías, pero para eso hay especialistas específicos, el periodoncista y otras cosas. ¿Ya? Tumores y quistes. ¿Ya? También en tumores y quistes, este fue bastante entretenido, este artículo, porque lo que hacían era tomar varios patrones y volviendo a lo mismo, imágenes radiográficas, panorámicas. ¿Ya? Obviamente, yo creo que todos en algún momento, cuando tuvieron sus clases de patología, cuando vieron tumores odontogénicos, quistes, se acordarán que les decían, tiene un patrón multilobulado o multiloculado, que tiene un patrón en vidrio esmerilado. Tienen patrones bastante específicos y que son fáciles de reconocer, y que si yo le enseño a una inteligencia artificial a reconocerlo a través de una radiografía panorámica, me va a ayudar un poco a la típica, oye, ¿tú qué opináis de esta radiografía? ¿Tú creéis que sea una meloblastoma, un mixoma, queratoquiste o un quiste radicular inflamatorio? Y pasé por una diversidad de patologías, desde cosas que puedo sencillamente tratar con una endodoncia a un queratoquiste o meloblastoma, que ya estamos hablando de resecciones quirúrgicas. Por lo cual la diversidad de patologías que podrían, no sé, en el ejemplo de lesiones radiolúcidas, es bastante amplio, por lo cual esto me puede ayudar a un poco a centrarme y concentrarme en, ya sé lo que es y lo que me sugiere la inteligencia artificial, y con eso yo puedo ¿cómo se llama?, planificar un tratamiento específico en relación a la patología que estoy observando. ¿Ya?
También, este también es bastante interesante, donde obviamente yo creo que más de algunos se han encontrado con pacientes que lo evalúan, falta un diente, principalmente canino, que están en posiciones medias anguladas, que fácilmente no van a erupcionar y con ciertas características yo podría inclusive predecir si va a erupcionar o no. ¿Ya? En este caso, esta inteligencia artificial lo que hacía era como yo le daba los datos en la angulación, la posición del diente, obviamente con la radiografía panorámica, la edad del paciente, y lo que hacía era finalmente te decía, mira, sabéis que en un año tiene un 50% de probabilidad de erupcionar. Si no erupciona en ese primer año, al segundo año ya empieza a bajar la probabilidad de erupción, y si ya en 3 años, no, cero. Ah, ya, hay que hacer algún tipo de intervención quirúrgica, y eso le ayudaba bastante en la indicación o la planificación que pueda tener este paciente a nivel de ortodoncia o posiblemente trabajo interdisciplinario con cirugía maxilofacial y remover ese diente. ¿Ya? También, patologías de senos maxilares, ya que las patologías de senos maxilares pueden ser desde simples lesiones en las mucosas del seno maxilar o patologías de crecimiento óseo ocupando el espacio del seno maxilar y inflamatorias, ya neoplasias también. ¿Ya? Lo interesante de esto es que ya ocupaban no solo radiografía, aquí ya estamos hablando de tomografía axiales computarizadas, los famosos escáneres, donde lo interesante aquí es que ocuparon estos 3 modelos y veían cuál podía reconocer mejor el patrón, si era un quiste, si era una infección, si era una neoplasia, y a partir de eso determinar obviamente nuevamente la planificación respecto a lo que se iba a hacer con este paciente. ¿Ya? Y llevándolo un poco ya a mi mundo de la patología oral pura y dura, que es casi siempre la relación con el cáncer oral. ¿Ya? Es sabido y se sabe, todos sabemos que el principal metástasis de los carcinomas orales de células escamosas son las afectaciones linfonodales a nivel de las cadenas ganglionares cervicales, donde muchas veces siempre nos enseñaron un poco de que usted la va a sentir una pelota casi como si fuera una pelota de golf ahí pegada, pero muchas veces estas afecciones linfonodales son un poco subclínicas, por lo cual no voy a sentir el linfonodo propiamente tal, por lo cual, ¿cómo me puedo apoyar y saber si realmente esto está afectado o no está afectado este linfonodo? Y aquí ocupaban estos cortes seriados de tomografía axial y buscaban dónde estaban los patrones de la afección del linfonodo. ¿Estará el linfonodo ahí afectado? ¿Será el cervical profundo, que es mucho más difícil de palpar, afectado? Y en esos cambios imagenológicos nos ha ayudado un poco esta inteligencia artificial. ¿Ya? Y ahí después estaba que es mucho más interesante, que este era un poco como probando un poco el alcance o lo que nos podría ayudar a reconocer ciertos patrones clínicos que tienen las patologías orales. ¿Ya? De hecho, ¿cómo se llama? Este modelo predictivo estaba basado en uno que anteriormente se ocupaba en colonoscopía y te ayudaba a reconocer, hacían en la colonoscopía, porque en la colonoscopía, los que se han hecho algunos, recordarán que es como un video. Y en ese video se activa la inteligencia artificial y el médico va recorriendo y puede ser, y de repente sale una alarma, un cuadrito, y te marca, mira, ahí hay algo. Y el médico puede decir, pero si ahí no hay nada. Y como que se acerca, sí, hay algo. Y a partir de ese modelo predictivo se le ocurrió, y ahí sí lo hacemos en cavidad oral, pero reconoció estos patrones específicos de las lesiones elementales que hay en cavidad oral, que la pápula, que el tumor, que el nódulo, que la erosión, que la úlcera, la fisura, el surco, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacían? Tomaban la fotografía y le entregaban, le decían, ya, esto es una pápula, esto es un nódulo, y después lo que hacían es el modelo predictivo de decirte, sí, mira, esto es una erosión, y esto es una erosión extensa, muy profunda, no es profunda, un nódulo que viene probablemente desde este tejido, o esta pápula que tiene este espesor, y lo interesante es que podía ayudar que era un clasificador. Pero a partir de ese clasificador tiene mucho alcance o utilidad a nivel de segmentar finalmente la imagen para que yo después pueda hacer otras cosas más interesantes, que ahí después las voy a mostrar. ¿Ya? Otra cosa, reconocer patrones clínicos del líquen plano.
¿Ya? Líquen plano tiene su forma reticular, papular, nodular, en placa, en parche, etc. ¿Ya? Tiene varias formas clínicas, pero muchas veces como que uno se acuerda solamente la blanca reticular que tiene la estría. Como que se acuerda solo eso, pero hay otras formas clínicas y ese es el tema de reconocerlo o ayudar un poco a reconocer qué patrón es y además reconocer si realmente será un líquen plano, que la bilateralidad, que la simetría y esos antecedentes se iban recopilando y se iban interactuando entre ellos y eso es lo interesante, cómo la diversidad de datos puede hacer que yo tenga un mejor pronóstico, un mejor diagnóstico asistido en estos casos. Por lo cual aquí no solo estoy ocupando la imagen, estoy dándole ciertas características clínicas que pueda tener, en este caso, el líquen plano oral. ¿Ya? Interesante, carcinoma oral, reconocer patrones de crecimiento, si un crecimiento exofítico, si un crecimiento exofítico, si una lesión ulcerada, si simplemente una masa tumoral, si tiene patrones de límites difusos, límites netos, si posiblemente esto podría estar asociado a una metástasis, porque las metástasis no suelen verse como un COSE comúnmente se tienden a confundir con otro tipo de lesiones como los granulomas piogénicos, que se ven masas tumorales rojizas, sangrantes, pero el COSE es bien característico, ¿ya? Por eso aquí le decían, ya, esto es cáncer, después lo hacían, lo volvían a entrenar y le volvían a enseñar y le volvían a preguntar, ya, ¿era cáncer o no era cáncer? Sí, es cáncer. Pero le aseguro, y algo que conversábamos cuando yo recién llegué, yo le aseguro que todos vieron la imagen y dijeron, ya, esto es cáncer, pero no está prediciendo nada. Po. ¿Pero de qué me va a ayudar? ¿A qué me va a ayudar a determinar hasta dónde está el cáncer? Si se fijan en las notaciones, por lo menos en las de la A y la C, me dice cuáles son los probables límites. Y eso es algo bastante interesante y algo complicado. Siempre es como, ¿hasta dónde llega esto? ¿Hasta dónde saco? Y finalmente ahí entra la mano del cirujano y de cuánto sacar y después la relación que tiene el cirujano con el patólogo y determinarle si el margen está limpio o no está limpio o hacer una sola gran cirugía y me paso, me excedo, pero llegar a ese punto de entre que saco todo y no me excedo. ¿Ya? Llegar a ese punto y eso podría ayudar este modelo de que te ayuda un poco a la segmentación. ¿Ya? De hecho, conocí a uno de los que trabajaron en este modelo, que lo que hacían era como analizaban desórdenes neurales potencialmente malignos, leucoplasias en general y eritoplasia, y lo que hacían era tomar fotografías, segmentarlas, decirle qué era normal, qué no estaba afectado, qué está afectado, pero solamente clínico. Todavía no hacían esta interacción con lo histopatológico, por lo cual después se hacía el seguimiento y se veía cuándo se producía la transformación maligna y obviamente se tomaban las notaciones correspondientes y después con esto se hizo como un modelo predictivo para ayudar a, no sé, a partir de ciertos patrones de la imagen y de las notaciones que se tuvieran, determinar si esto se iba a transformar o no se iba a transformar en cáncer. Y casi siempre tenía un rendimiento bastante regular, no era tan bueno y obviamente todo pasa por la cantidad de datos o los tipos de datos que estábamos anotando y de hecho este chico con el que conversé aquella vez me contaba que dijeron que se dieron cuenta cuando ya tenían todo armado que les faltaba como este gran factor importante del patrón histológico, ¿ya? Determinar si era simplemente una hiperkeratosis o ya había displasia. El hecho de que haya displasia ya te hace más predisponente a una transformación maligna hacia un cáncer, ¿ya? Y como les decía, las relaciones que tienen estos datos. En este artículo era bastante interesante porque aquí no solo, solamente ocupaban datos duros, así, la edad, el tipo de lesión, ya, la localización, y después hacían esta interacción entre ellos y la ubicación, ya. Y después, posterior a esas notaciones, habían como que anotaban solamente los datos y después hacían la anotación con las imágenes y las relacionaban. Y era como, no sé, en el paciente 1, según los datos que entregó, tiene una predicción o el tipo de lesión probablemente sea un granuloma piogénico. Después le entregaban la imagen, sí era granuloma piogénico. Y hacían como esa interacción de que
después de que infería o daba un diagnóstico la inteligencia artificial, le hacían corroborar si estás correcto o no, lo hiciste mal, ¿ya? Con la imagen. Y como les decía, la diversidad de datos, diversificar los datos. Si yo me quedo solamente con patrones histológicos, si me quedo con solo la edad, si me quedo con solo datos clínicos, va a ser muy limitado lo que puedo hacer y básicamente queda como una actividad, una tarea, un ejercicio que yo hice un fin de semana jugando un poco con datos que me puedo haber conseguido de algún hospital o alguna clínica, ¿ya? Por lo cual, eso es lo interesante, ¿no? Como diversificar y entender que no solo quedan y expandir un poco los datos, porque como les decía anteriormente, la inteligencia artificial muchas veces se va a dar cuenta de ciertos patrones que yo no estoy viendo. Y te va a decir, oye, quizá aquí hay algo interesante que debemos ver. Y eso es lo que nos muestra aquí de la probabilidad de la transformación maligna con todas estas características clínicas que le vieron. Que la edad, que si dolía, si no dolía, si había sangrado, el tamaño en ancho, en largo, las características histológicas, y ahí iban determinando y finalmente te daba la probabilidad de transformación maligna alrededor al año, a los 2 años y a los 3 años. ¿Ya? Y finalmente en cáncer oral, como les decía, en este caso es bastante interesante porque aquí probaron 2 modelos de inteligencia donde lo que buscaban era ver cuál era mejor o cuál tenía un mejor rendimiento versus un patólogo, ¿ya? Y en esos casos, obviamente, tenían igual bastante rendimiento que, bueno, no excelente, pero era 82% en este modelo y en el otro 90.9%, por lo cual no se equivocaba tanto y ayudaba un poco al proceso del reconocimiento de ciertas características histopatológicas de los cánceres, porque era simplemente características histológicas. ¿Ya? Pero en ese caso ya me voy a lo histológico, ¿ya? Reconocer imágenes. Y la histología yo creo que todos vieron alguna vez un microscopio. Ahora actualmente ni siquiera se usan mucho los microscopios, se ocupa la patología digital, que es básicamente ver una imagen en una pantalla y de ahí moverla, ¿ya? Por eso, whole slide imaging, ¿ya? Que es la obtención de estas imágenes digitalizadas. Es como que ustedes toman la lámina, la meten en un escáner especializado y lo que va a hacer es que es como que tiene dentro los objetivos del microscopio y va tomando la imagen y reconstruye una imagen gigante y es como si, yo creo que todos han ocupado Google Maps. Si se quieren alejar, juntan los dedos. Si se quieren acercar, acercan, no tienen que cambiar el objetivo, no pierden el enfoque, como que ayuda un poco a eso, ¿ya? Por lo cual lo que hago, la caracterización, ¿ya? Este artículo lo que hacían era caracterizarlo simplemente, yo creo que se deben haber aburrido de mirar estos colores patrones que iban de lo rojo a lo morado, ese juego, y obviamente unas veces decía, este morado es más morado que el morado de acá. ¿Ya? Y lo que hacía esta inteligencia artificial básicamente es reconocer los patrones de la intensidad de estos colores. Y eso es lo que ven aquí, es la intensidad del color y a partir de eso se hizo la segmentación de los núcleos y usted, como dice ahí, líquen plano. El líquen plano oral, las características histopatológicas son bien conocidas, ya que el epitelio tiene dientes en sierra, que la banda linfocitaria en banda, el infiltrado linfocitario en banda, la degeneración hidrópica de la membrana basal, ya, mucha chachara de histología, ¿ya? Pero esos patrones yo se los enseño a la inteligencia artificial y me va a decir, mira, sí, es un líquen plano y probablemente tengo una caracterización muy inflamatoria o sabes que está pasando una fase como subaguda o ya está en una etapa más aguda y eso es lo interesante porque el líquen plano, si se acordarán, el líquen plano siempre se habla de que el líquen plano existe esa leve del 2% que se ha descrito de la transformación maligna a un cáncer oral, ¿ya? Y ese es el tema, cáncer oral, caigo en lo mismo, ¿ya?
De displasias epiteliales orales en lengua, lo mismo, ¿ya? Reconocer y tomar fotografías en estos casos con microscopios digitales, diga, que tienen cámaras digitales para obtener estas imágenes histológicas, enseñarles, esto es el epitelio, este es el tejido conectivo, así se ve normalmente, estas son las características histopatológicas, no sé, pues enseñarle, decirle, esta etiqueta corresponde a un queratinocito, esta etiqueta corresponde a un linfocito, por lo cual te puede después, inclusive le puedo decir, ya, y dime cuántos linfocitos habían en la muestra, te va a decir la cantidad exacta y te va a ayudar un poco a predecir inclusive el infiltrado que pueda llegar a tener, ¿ya? Y lo interesante de este artículo, porque que yo hice algo similar, ¿ya? Que básicamente lo que se tomaban eran displasias epiteliales orales y lo que buscaban aquí hacer es como un sistema de categorización. Las displasias leve, moderada y severa, bueno, si se van a la última clasificación de alto grado o bajo grado, pero el saber qué tipo de displasia es me va a determinar el tratamiento que voy a hacer. Cuando son leves, generalmente ya wait and see, o sea, espero y observo. Controlo al paciente cada 3 meses, está bien. Ya, venga cada 6, está bien. Un año, no está bien. ¿Ya? Ese es el tema. ¿Cuánto voy a esperar? ¿Cuánto voy a seguirlo? Eso es lo interesante de esto, de esta categorización. Ya cuando es más moderado a lo severo, casi siempre la determinación, la mucosectomía. ¿Cuánto tejido voy a sacar? De todo ese tejido que saqué, quedó algo como, ¿cómo se llama? Como el margen, como que esté con invasión de esta displasia oral, o pude sacarlo completo. Y también la concepción de algo interesante que pasa en tanto en las displasias orales como en el cáncer oral, que es la cancerización de campo a nivel de la cavidad oral, que tiene que ver con si está pasando en la lengua, en el borde lateral derecha. ¿Qué me dice que no esté pasando a nivel subclínico al lado izquierdo? O en la mucosa yugal, o en la encía, en el piso de boca, el vientre de lengua. Que esa es la concepción y ayuda un poco a entender cómo se van a pronosticar un poco cómo se va a comportar esta displasia epitelial en este paciente, en el caso de las severas, las moderadas, las leves. ¿Ya? Patrones de invasión, algo también interesante en el carcinoma oral porque de hecho, se me olvida siempre el año creo que fue el 2015, 2016, se escribe un artículo bastante interesante que se llama Los peores patrones de invasión del carcinoma oral, donde los clasifican como el que tiene proyecciones como digitiformes, como si fueran dedos, el que tiene disposiciones como en islas pequeñas, en islas grandes, si está más separado, más de 1 milímetro del borde más basal del epitelio que está invadiendo esta isla, o si hay un patrón donde hay más de 10 células, más de 20 células, y eso va a determinar, según el patrón que tenga de invasión a nivel histológico, va a determinar la predicción que pueda tener o la sobrevida que pueda llegar a tener este paciente. Por eso se llama el peor patrón histológico, así se llama el artículo, ¿ya? Porque nos ayudaba un poco a entender cómo funcionaba el fenómeno de invasión del cáncer oral. Y en este caso, en este modelo, lo que hacían era con inmunohistoquímica de pancitoqueratina, que marcaba los queratinocitos, o estas células que venían desde los queratinocitos, nos ayudaba a la estandarización del patrón histológico. O sea, yo digo que es proyecciones digitiformes, no sé, Fabián dice que es proyecciones con forma de islote, ¿ya? Estandarizarlo, quitar un poco la subjetividad del patrón histológico, y esto es lo que ayudaba a la segmentación y nos mostraba, ya, este es digitiforme, este produce islas más pequeñas, este islas más grandes, estas son islas pequeñas pero se van alejando, y eso va a determinar un poco a predecir, y básicamente es tomar una imagen, una fotografía de la imagen de la histopatología, meterla en el Deep Learning y te va a entregar una predicción. ¿Y cuánto? ¿1 minuto, 2 minutos? ¿Ya? Pero lo interesante de la histopatología y la inteligencia artificial es que
Ya les dije, está supeditado a tener un microscopio, una buena cámara fotográfica y tener un buen entrenamiento de esta inteligencia artificial. Si yo no la entreno bien, porque ya les he hablado de varias cosas o características histopatológicas que van a tener estas patologías, en especial el carcinoma oral, respecto a cómo se va a ver en la histología. Por lo cual, si yo no la entreno bien esta inteligencia artificial, podría equivocarse y se va a equivocar más de la inexperiencia que yo pueda tener como patólogo, ¿ya? Porque finalmente el mejor patólogo no es el que ve más muestras, sino el que tiene más experiencia viendo muchas más muestras y diversificando sus conocimientos. Porque yo siempre, el mundo de los patólogos un poco, yo lo comparo, no sé, con otras especialidades. Nosotros los patólogos somos muy aclanados y conversamos mucho entre nosotros y es como, oye, tengo una duda con este caso, ¿me podía ayudar? Y siempre hay referentes, oye, tengo a este profe que me ayudó, y aquel. Nosotros conversamos harto entre nosotros y un poco esta interacción como la experiencia finalmente la que te va a como dar los fundamentos para dar un diagnóstico. Finalmente me puedo equivocar, dar un diagnóstico benigno versus maligno y ahí, ¿ya? Ese es el tema, ¿ya? Por lo cual tenemos estas características que necesitamos para lograr tener una buena predicción de estos cánceres o reconocer los patrones de estos cánceres. Lo interesante de este era como, de este artículo que era un cáncer, lo que querían ver era el nivel de diferenciación que tenían los cánceres. Si eran bien diferenciados, moderadamente diferenciados o mal diferenciados, anaplásicos, que era lo conocido, ¿ya? Y obviamente aquí reconocían los patrones o como las perlas de queratina que han, ya el patrón de invasión, si está en algún lugar todavía la membrana o la lámina basal mantenida o ya hay invasión ya por debajo de tejido sano, ¿ya? Y la extensión que podrían llegar a tener e inclusive llegar a reconocer ciertos grupos o ciertas atipías específicas de los tejidos que nos podrían llegar a pensar que sea un cáncer anómalo fuera de lo común de los cánceres, ¿ya? Les dije, la vuelta era larga. Whole Imaging. Un videito que va a estar ahí dando vuelta. Como les decía, microscopio electrónico, el microscopio convencional, trinocular, que yo le pongo la cámara, eso es como lo que se ocupaba harto y era como a principios de los 2000, era como el chiche de todos, que tener la cámara digital y tener un microscopio con cámara digital, ya era otra cosa. Ya ahí sacáis la imagen y las podíais proyectar y se veían en alta resolución y eran bastante bonitas de ver y se veían en una calidad impresionante, pero quedaba solamente enmarcado a ese cuadrado específico. ¿Y qué pasaba? 1 milímetro más al lado, 3 micrones más allá, en otra profundidad, en otra calidad, si yo estoy más lejos, si estoy más cerca. Porque si yo lo veo la imagen histológica de más lejos, veo ciertos patrones histológicos que después yo quiero ver más de cerca. Ah, está caracterizado por este tipo celular específico. Y esas cosas no me las da una foto, porque la foto está estática, no se mueve. Y como les decía, la gracia de la digitalización de esta imagen histológica, si se fijan, aquí está el macroscópico completo. Aquí yo puedo ver la imagen desde como si hubiera sido cortado desde la macroscopía, desde la clínica. Y de ahí me empiezo a acercar y puedo ver los patrones histológicos que no los veo desde tan lejos. Y me acerco. Y es como lo mismo que recorrer, como les decía anteriormente, esa analogía que les decía de Google Maps, con la ruedita del mouse, para adelante, para atrás. ¿Ya? No hay nada más que hacer. Pero el tema es una adquisición digital de alta resolución y se demora bastante poco, pero obviamente ya estamos hablando de si yo quiero escanear ¿ya? Una se demorará 5 o 10 minutos, pero si yo ya quiero volúmenes mayores, ya estamos hablando de tener un digitalizador que pueda digitalizar o automatizar el proceso de grandes cantidades, ¿ya? De hecho, Leica tiene el Aperio que escanea de a una lámina. Y uno tiene que estar ahí, una, dos. Pero en cambio, el CPDAIC de la Universidad de Chile tiene el NanoSummer Hamamatsu, que uno, si lo programa bien y tiene ciertos patrones histológicos específicos, la máquina dice que escanea 200, pero escanear 200
le aseguro que de esos 200 que se escanean, 150 van a salir malos, ¿ya? Por lo cual, estandarizarlo a 100, 150 ya es mucho mejor, ¿ya? Interesantes características positivas que tiene el Whole Slide Imaging o estas imágenes digitalizadas, histológicas completas, el almacenaje. El almacenaje puede ser, contratan un servicio de nube, la suben a esa nube y le pueden conectar el servidor el software que ustedes utilizan y lo pueden recorrer, que se relacione el software a la URL correspondiente a la imagen y la pueden recorrer en tiempo real como si estuvieran viendo Google Maps en el celular, ¿ya? Y la pueden ver desde el celular inclusive. El acceso remoto, ¿ya? Si yo quería, no sé, antiguamente si alguien quería una segunda opinión de otro patólogo, tenía que ir al donde el que tomó la muestra, decirle, oye, ¿me puedes prestar el taco de parafina? ¿Me puedes prestar el taco parafina porque voy a pedir una segunda opinión? Sí, por supuesto, toma el taco, lo van a llevar, lo va a volver a procesar, van a crear la lámina y lo van a volver a ver. Aquí ahora simplemente te mando el link por WhatsApp. Conéctate, revísala, dime tu opinión. Es mucho más rápido y de hecho podemos hacer discusiones de clínico-histopatológica vía Zoom, ¿ya? Me conecto mi imagen, le digo ya, veamos todos la misma imagen. Zoom, diga, cuando tiene muy buena conexión, tiene muy buena calidad de imagen, así que no hay problema en eso. El tema, no todo es tan bueno, el tema es que agregamos una etapa más al procesamiento, ¿ya? Que tiene obviamente un costo adicional, porque ya está la fijación, el corte, la inclusión, la tinción, y ahora le vamos a agregar la digitalización. Y eso es un poco el choque como con los patólogos más antiguos, pero le vaya a agregar un costo adicional a algo que no va a tener tanta utilidad. Quizá a ellos no le den la utilidad, pero yo le veo bastante utilidad, no solo en solamente responder a lo que está consultando el paciente, ¿ya? Pero esas son como algunas de las limitaciones, el acceso al Internet, de hecho, ¿por qué llegué aquí? Al Whole Slide Imaging. Porque yo cuando estaba estudiando en el magíster, el mismo que hizo Fabián, el mismo que hizo Michael, mi idea era hacer este sistema de categorización de las displasias epiteliales orales, de si eran leves, moderadas, severas, a través del Whole Slide Imaging, ¿ya? Y ahí aparece, yo revisando la literatura, me encuentro con este artículo del año 2013 que dice, Colegio Americano de Patólogos, dice, esto si usted quiere ocupar láminas digitalizadas. Tiene que cumplir estos criterios, tiene que hacer esto, tiene que hacer un estudio de validación. O sea, yo tuve que retroceder un paso y dije, ya, ahora tengo que hacer el estudio de validación primero antes de que hacer el proceso de ocupar el Whole Slide Imaging como base para hacer cualquier estudio. Por lo cual es como, básicamente tengo que decir, el patólogo oral, en este caso, ve lo mismo que con el microscopio versus ver la imagen digitalizada, que puede ser inclusive la misma imagen. Y ahí obviamente el año 2022 ellos volvieron a hacer una revisión post pandemia. De hecho, una de las pocas cosas que podemos sacar como buenas de la pandemia es la transformación digital del quehacer del patólogo, ¿ya? Porque era como el Colegio Americano de Patólogos, de hecho, ellos lo presentaron en el 2013. Y ellos dijeron, ya, pero trabajen con eso mientras tanto, después de la pandemia los volvemos a revisar, ¿ya? Pero el tema era la transformación digital del trabajo del patólogo, porque antiguamente, como por obligación, el patólogo siempre tenía que estar en el laboratorio con el microscopio escribiendo, por ley, era así. Por eso después como que durante la pandemia esto le contesto a Estados Unidos, se levanta un decreto donde les facilitan, obviamente nadie podía salir, decían, bueno, manden al pobre tecnólogo a digitalizar las imágenes, ¿ya? El tecnólogo las digitalizaba, se las mandaba al patólogo y el patólogo informaba desde su casa, hacía todo su trabajo desde la casa, ¿ya?
Por eso les digo, de las pocas cosas buenas, le facilitó un poco la vida el trabajo remoto de los patólogos, ¿ya? Y en cuanto a estas directrices, aquí son 12, pero les dejo las más importantes, o las que por lo menos yo consideré más importantes. La número 1 dice: todos los laboratorios de patología que apliquen la tecnología WSI con fines diagnósticos clínicos deberán realizar sus propios estudios de validación. Yo ya hice el del CPDAI, si quieren, de aquí para patologías orales. Si lo quieren ocupar para otra cosa, van a tener que hacer un estudio de validación, ¿ya? El estudio de validación debe emular fielmente el entorno clínico real que utilizará la tecnología. Obviamente, acceso remoto desde sus casas. Yo les mandaba la URL a los patólogos que me ayudaban en este proceso. Después, cuando lo hacían con microscopio también, les pasaba, iba con ellos, les pasaba la caja con láminas, les ayudaba las notaciones como si lo hiciera convencionalmente, ¿ya? Uno o varios patólogos formados adecuadamente, ya, que obviamente sepan ocupar la tecnología WSI, y ahí un protocolo de estandarización de cómo se conectarse, cómo usarlo. De hecho, lo interesante de ahí es que yo cuando tuve los resultados de ahí de mi investigación, era que uno de los patólogos siempre tenía mucho tiempo de eran como 1 minuto, 2 minutos más que los otros patólogos que se demoran, no sé, 40, 50 segundos en reconocer ciertos patrones para generar una hipótesis diagnóstica. Él se demoraba el triple, 4 veces más. Y después, conversando con el patólogo, le dije: ya, pero ¿qué pasó aquí? Me dijo: ¿sabéis qué? Tengo malo el internet en la casa. Y eso era una de lo que les decía anteriormente, una de las desventajas que podría llegar a tener esta tecnología, ¿ya? Y algo que se le reconoce a los patólogos, que la variabilidad entre ellos. Yo puedo decir que es una cosa, el patólogo 2 dice otra cosa y el tercero dice otra cosa, versus lo que era realmente era otra cosa, ¿ya? Y por eso se busca la validación de lo que dice el patólogo la primera vez con el microscopio versus lo que es la imagen digitalizada. Se ve como el intraobservador, no tanto el interobservadores, ¿ya? Y obviamente los patólogos son reconocidos, y de hecho algo en el punto 10 que dice que decía así como que los patólogos son reconocidos por tener muy buena memoria fotográfica y reconocer muy fácilmente ciertos patrones de colores, ¿ya? Por lo cual, si yo quería hacer esto, mínimo tenía que haber un periodo de lavado, de olvido del patólogo de lo que vio. Por lo cual, si yo le mostraba en microscopio, no le podía mostrar al tiro la imagen digitalizada. Tenía que esperar al menos 2 semanas, yo esperé un mes, y de ahí volvía de nuevo a preguntarle: ¿qué viste esta vez? Ah, ya, esto, porque igual en su quehacer ellos ven bastante imágenes, ¿ya? Algunas aplicaciones de esta combinación del whole slide imaging y la displasia epitelial, ¿ya? Algo interesante que no les había comentado respecto a las características del whole slide imaging, ¿cuánto creen ustedes que pesa una imagen histológica digitalizada? Les voy a dar una pista, en gigas. ¿Quién se imagina? 1, 2, 3... Aproximadamente de empezar promedio 1,5 gigas. O sea, si yo quiero, en mi estudio, yo ocupé 60 láminas. O sea, son alrededor de 80 gigas, ¿ya? Y tenía que andar con el pendrive ahí paseándome un poco. Y si ustedes quieren procesar, imagínense decirle a una inteligencia artificial que procese 1,5 gigas. Es muchísima información para la inteligencia artificial. Y eso es como una de las limitancias que tiene actualmente ocupar el whole slide imaging completa, la imagen digitalizada completa, con inteligencia artificial. Es como, ¿cómo yo le hago procesar? Ya le meto 20 imágenes, ya tengo 30 gigas. ¿Cómo le hago que procese 30 gigas en un buen rato? Tendría que tener un supercomputador para que procesarlo, o dejarlo ahí un fin de semana entero con un generador para que no se me corte la luz y que no pase nada, y tener datos fidedignos, ¿ya? Por lo cual, lo que se hace actualmente es como tomar regiones de interés, los ROI, que en alguna diapositiva salía como ROI, ¿ya? Regiones de interés, por lo cual en este caso, nuevamente, tomo displasia,
no me interesa el tejido conectivo hacia abajo, la displasia es displasia epitelial. Quiero las características específicas de la displasia leve, las características de la displasia moderada y de la severa. Y ahí obviamente le voy dando los patrones y después me va a ayudar a la segmentación y me va a decir, mira, ¿sabéis qué? Esta displasia es severa. Y respecto a eso yo tomo las decisiones. ¿Ya? También lo interesante, este artículo ya es más moderno, donde lo ocupaban en queratoquiste y determinar si era un queratoquiste propiamente tal o un quiste ortoqueratinizado, que es como el hermano chico menos malo del queratoquiste, y a partir de eso determinar, obviamente, nuevamente, qué voy a hacer con este paciente. ¿Ya? Y estos patrones, si se fijan, aquí ocupaban las imágenes histológicas completas, pero eran 20 imágenes creo, y también tenían procesándolos completamente mucho tiempo para lograr tener estos patrones, obviamente, como histogramas de colores y decirme, mira, aquí tiene estos ciertos patrones que este es más parecido a un ortoqueratinizado, este es un queratoquiste y este es un quiste asociado al síndrome de Gorlin, obviamente que también le daban ciertas notaciones si habían algunas características clínicas. ¿Ya? Y este es uno de los más interesantes que he leído últimamente, donde ya ocupan la leucoplasia y el riesgo de transformación maligna, pero este fue un estudio ya de seguimiento, lo hicieron por harto tiempo y obviamente aquí si se fijan, aquí nos van mostrando cómo van decayendo la cantidad o los pacientes presentes que si finalmente tuvieron la transformación maligna y se terminaron transformando en cáncer. ¿Ya? Y obviamente también, pues como les decía, aquí ya no me sirve solamente tener datos de imágenes y yo enseñarle a la inteligencia artificial a que me la categorice. No, tengo que darle más datos como le da el sitio, el grado de displasia, y eso es lo interesante, cómo se van interactuando y cómo se van interrelacionando estos datos para yo tener modelos predictivos de, no sé, en este caso, la transformación maligna a partir de una leucoplasia. ¿Ya? Segmentaciones, y eso es lo interesante, porque todo parte de cómo yo le doy las categorías a esta Whole Slide Imaging o a esta inteligencia artificial a partir de un Whole Slide Imaging, ¿ya? Enseñarle qué es el estroma, qué son los linfocitos, qué características de la imagen son linfocitos, qué partes son ya del tumor y lo que sea como espacio o ruido. Si se fijan aquí como el toma background, como las partes donde blancas, entre comillas, que serían como la parte que no hay tejido. ¿Ya? Y finalmente, para mis conclusiones, mis desafíos también que yo los tomo, y es a lo que yo me dedico actualmente, que es como ocupar estas imágenes digitalizadas, enseñarle a una inteligencia artificial a reconocer ciertos patrones histológicos que se asocien a peores pronósticos de los pacientes. No sé, ejemplo, invasiones perineurales tienen peor pronóstico versus pacientes que no tienen invasiones perineurales, y si yo los cruzo con los datos clínicos me podría dar un modelo predictivo de decirme el paciente, sabéis, va a tener una sobrevida alrededor a los 5 años, ya no del 50%, del 20%, menor todavía. ¿Ya? Y lo interesante, pues, lo que les vengo ya como diciendo hace rato, cruzar los datos, no quedarme solo en la imagen. No solo hacer como lo que les decía, este ejercicio de como un categorizador de si es, no es, ¿ya? Y construir bases de datos extensas y mantenerla actualizada. Y como les digo, siempre uno, datos, necesita muchos datos. Finalmente uno se termina asociando con otros centros donde estén haciendo cosas bastante similares y que te puedan dar más datos. Por decir, no sé, si yo trabajo con un hospital X, ¿por qué no voy al otro hospital para tener más datos? Y al otro hospital, oye, conversemos. De hecho, los últimos artículos que tienen que ver con inteligencia artificial y leucoplasia, ustedes van a ver como 30 autores. ¿Y por qué? Porque son estudios multicéntricos. Y eso es lo entretenido de esos estudios, porque son muchas personas participando generando datos para alimentar una inteligencia artificial para generar estos modelos predictivos. Y obviamente la estandarización de datos, pero tiene que ver con la forma en que yo voy a recopilar los datos y los sesgos de datos que tiene también pasar por la forma en que yo voy a tomar los datos y
estandarización va a evitarme el sesgo. ¿Ya? Siempre me pasa a mí que me quedo corto plata. ¿Ya? Porque antiguamente yo tenía que digitalizar todas mis imágenes en CPDAI. Actualmente la universidad tiene su digitalizador, pero es más lento, pero me ahorro esas lucas y que las puedo ocupar en otras cosas, en alguien que me ayude a programar la inteligencia artificial o que me ayude en esa parte, ¿ya? O contratar, no sé, servicios de servidores, porque ya les dije, imágenes muy pesadas y así va sumando y la imagen que escaneé una vez no la voy a borrar, la voy sumando para generar más datos. ¿Ya? Promover la colaboración entre diferentes sectores, ya les decía, está multicéntrico. Estos estudios generalmente para alimentar esta inteligencia artificial y tener datos fidedignos y duros y que de una sensibilidad casi del 99% y tiene que tener mucha diversidad de estos datos. ¿Ya? Educar a los profesionales sanitarios respecto al uso de la inteligencia artificial y que no tenerle miedo un poco a que les van a quitar el trabajo, sino que más bien les van a facilitar la vida. ¿Ya? De hecho, yo me quedo de la charla del Mike con lo que conversaban al final, esa interacción, relación ontólogo-paciente que se puede recuperar y no quedarnos detrás del computador escondido. ¿Qué me dijo? Yo soy medio sordo de repente. ¿Qué? Así que repetir 1, 2, 3 veces basta con una. ¿Ya? Y las cuestiones éticas y morales del uso de estos datos, y obviamente todo está restringido a cuestiones legales. Bueno, Chile es conocido por ser un país reactivo respecto a las leyes de temas digitales. Cuando ya tengamos problemas con alguna filtración de datos, ahí recién va a salir una ley respecto a eso. ¿Ya? Y obviamente la accesibilidad y el uso de los datos, obviamente en el mundo ingenieril los datos siempre se comparten. Obviamente en salud siempre hay ese resquemor, se podrá identificar a este paciente simplemente con ciertos datos y obviamente ahí entra toda la convención de Helsinki de cómo yo ocupo estos datos y para qué los voy a ocupar. Si es como para jugar, mejor que no. ¿Ya? Pero si es con una finalidad científica y de generar cosas interesantes, obviamente hagámoslo. ¿Ya? Eso tenía para contarle hoy día. Muchas gracias por escucharme.